historia que vamos a estar entonces hoy discutiendo, que es una historia tan conocida, como vemos, la ciencia, la arqueología, da por hecho de que así fue. Así que vamos al versículo número 1 de Éxodo 14. Ajá. ¿Le ha pasado eso a usted? Que Dios nos cambia la ruta, ¿verdad que sí? Qué difícil es eso. También a nosotros nos gustan los caminos cortos. Mientras más corto, mejor, más rápido. Mientras más corto, mientras más fácil y que entendamos, ¿verdad? Para dónde y por dónde vamos es mucho mejor para nosotros. Menos esfuerzo. Y los cambios traen resistencia. Siempre. Y más cuando son cambios que uno nunca los ha experimentado. Porque si a mí me dicen, pues vete por la 834, pero no, me cerraron ayer la 834, pero tengo que irme ahora por la vieja. Pero yo conozco la vieja y yo sé, no, está bien, ya yo sé lo que me voy a encontrar con la vieja. Pero cuando son caminos que yo nunca he atravesado, a mí me da miedo. Porque no sé con lo que me voy a encontrar, cómo va a ser ese camino, si va a ser largo, si va a ser corto, si es pedregoso, si es cómo. Entonces, ellos ya tenían en su mente que iban para el desierto, porque ellos sabían que iban para el desierto, yo se lo había dicho, pero ellos no sabían de la manera en que ellos iban a llegar al desierto. Ellos pensaban, obviamente, que Jehová le había dicho a Moisés que los llevara al desierto, pero obviamente iban a pensar que era pues tierra firme, ¿sí o no? Y yo me imagino a Moisés que como líder iba al frente, la columna los iba dirigiendo, pero Moisés iba al frente. Yo imagino que aún el mismo Moisés decía en su mente, porque Moisés no era cualquier persona, Moisés no era cualquier líder. ¿Quién era Moisés? Antes de haberlo Dios llamado en la salsa, ¿quién era Moisés? ¿O quién fue Moisés? Era el nieto de Faraón, el príncipe de Egipto, ¿verdad? O sea que yo me imagino que Moisés sabía y conocía bien aquel territorio. Como si tú le preguntaras a cualquier, aleluya, ¿verdad? Gobernante, si conoce el territorio que gobierna. Obviamente, pues Moisés sabía que esa ruta no lo llevaba a ningún lado. Él sabía que aquella playa, aquel lugar lo iba a encerrar. Él sabía, ok, para allá no es, porque para allá está la playa. No hay manera de yo cruzar por ahí. La ruta, yo imagino que Moisés pensaba que la ruta iba a ser por el otro lado. Usted se podría imaginar cuando de momento está frente a los dos caminos, que la columna hace ¡guap! Coge por el lado que era difícil, que era un callejón sin salida, porque aquella carretera era un callejón sin salida. Habían egipcios y habían también de otras naciones, la palabra lo dice, pero ya ellos habían celebrado la Pascua, que ellos estaban comprometidos con la obra. Ellos estaban conscientes, aparte de que habían visto ya cómo Dios los había librado de la muerte de los primogénitos. Tal vez muchos vieron las plagas, cómo Dios los guardó. Pero yo supongo que a lo mejor uno que otro dijo, no, espérate, sopló el viento mal y la nube está mala. Yo voy a coger por acá, no me extraña. Pero los hebreos, que eran los que estaban comprometidos con Moisés, tenían que seguirlo a él porque él era el que tenía la vara. Y por medio de la vara y con la vara es que todos los otros portentos que Moisés había hecho había sido por medio de él. Ellos no. Aquí no había más nadie, ningún profeta, aquí no había más nadie que escuchara la voz de Dios. Moisés era el profeta y era el líder que Dios había escogido y era el que tenía la vara. Me imagino que ellos tenían que seguirlo. Pero si yo veo que me están llevando para un callejón sin salida, yo digo, ¿a dónde vamos? Y no solamente ellos, fíjense, el mismo faraón pensó lo mismo. Vamos al versículo 3 y 4, léemelo, Wanda. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Ahí es cuando dice que Faraón va a entender, ellos mismos como que se están mediéndose, que ¿verdad? Se están poniendo entre la espada y la pared porque no tienen para dónde salir, pero Dios dice que él endurecerá su corazón para glorificarlo, o sea que tenía que ser así porque el Señor pues, iba a hacer el gran milagro y tenía que pasar de esta manera. Había un propósito en ese desvío, porque eso es lo lindo de nosotros poder ser dirigidos por Dios, aunque no entendamos el camino por donde Dios nos lleva. Yo he escuchado y tal vez yo también lo he pensado que
cuando nosotros vemos que las cosas o el camino no es lo que tal vez esperábamos o pensamos, muchas veces decimos, no, pues esto no debe ser de Dios porque el camino está demasiado de complicado, de difícil. ¿Verdad? A veces pensamos que si el camino se torna complicado, decimos, pues esto no era de Dios, porque tenemos la mala idea de que las cosas de Dios siempre van a ser fáciles y que en las cosas de Dios no vamos a tener oposición. Y la realidad, hermano, es que la gran mayoría de las cosas y de los eventos extraordinarios de Dios siempre tuvieron resistencia. Siempre tuvieron resistencia. Entonces, desde el punto de vista militar, ¿verdad? Esta gente estaba totalmente encerrada, no había otra salida. Ustedes vieron en el video que los picos y las montañas eran bien altos y bien difíciles de caminar. Era imposible que ese gentío, que esos 2.3 millones de personas no podían, pues me voy para la derecha. O sea, si se metieron en ese callejón, esa carretera angosta, no podían mirar para atrás. No había manera de mirar para atrás. Tenían que seguir hacia adelante. Dios le hizo, como decimos nosotros, esa encerrona. Y cuando llegan al frente, porque ellos saben, a lo mejor muchos hebreos no conocían para dónde iba porque ellos eran esclavos. Pero aquí dice, en este versículo 3 y versículo 4, que el mismo Faraón pensó lo mismo. El desierto los encerró. A lo mejor Faraón, pues, se quedó pelado en su casa, en su palacio, molesto, triste, había perdido a su hijo, el pueblo de Egipto estaba en luto, y dijo, pues no vale la pena, déjalo, porque estaba bajo el dolor. Pero dice la palabra que Dios endureció el corazón de Faraón, y yo quiero, ¿verdad?, comentar algo bien importante aquí, y es que a veces nosotros pensamos, cuando leemos esta frase de que Dios endureció su corazón, tal vez podamos nosotros pensar que es que Faraón era bueno y que Dios endureció su corazón. Pero la realidad es que Faraón no era bueno. Ya el corazón de Faraón estaba endurecido. Y la raíz de esta palabra, yo endureceré el corazón, habla de poner aún más duro. O sea, no era que Faraón era, ¿verdad?, un líder bien piadoso y demás. Al contrario, Faraón era un hombre que tenía ya su corazón endurecido. Porque yo he escuchado personas que dicen, pero eso no es justo, porque entonces a lo mejor Faraón sí quería dejarlos ir, pero entonces Dios endureció su corazón. No, ya el corazón de Faraón estaba endurecido. O sea, cuando la palabra dice que Dios endurece el corazón, es que confirma su maldad. Porque, hermano, el que quiere pecar, peca. Porque ya está el deseo de pecar en su mente y en su corazón. El que va a pecar, peca. El que quiere pecar y anhela pecar, peca. Uno le puede predicar, uno le puede decir 20 cosas, pero ya el que tiene el corazón endurecido, da a luz lo que concibió. Entonces, ya Faraón era un hombre malo. Fíjese que era tan malo que la palabra dice que le sobrevinieron aquellas plagas y en ningún momento este hombre se dio. Al contrario, cada plaga se endurecía más. De la única manera que él, como quien dice que Dios logró doblarle el brazo, es quitándole a su hijo. Y con todo y eso, al momento en que los israelitas se van, él no dice, bueno, los voy a dejar tranquilos. No, él vuelve cuando medita, fíjese, porque se fueron aquellas personas. Pero él se quedó acá, como decimos los puertorriqueños, molesto, mordido. Y él estaba pensando, a lo mejor envió sus capitanes a verificar por dónde va esa gente. Acuérdense que los hebreos no eran cualquier pueblo, eran los esclavos. Eran la mano fuerte de aquella nación. Eran los que trabajaban para ellos, los que edificaban para ellos. Entonces, dejar ir a sus esclavos, pues yo imagino que él tuvo que haber enviado a alguien por dónde van. ¿Dónde cogieron? Porque ya él estaba haciendo, ¿verdad? Era Faraón. ¿Cómo? Van a virar. O ¿para dónde cogieron? Porque si él supo, espérate, encerrado están en el desierto, es que entonces ya él tenía ya en su mente, amén, posiblemente, ¿verdad? Esto lo especulamos, la estrategia para ir detrás de ellos. Porque estaban en mayoría, porque estamos hablando de un pueblo que era esclavo, que no tenían armas, que no tenían ninguna manera, no tenían carros, no tenían caballos, no tenían fuerza, tal vez no tenían alimento, aunque ellos salieron con manos poderosas y salieron enriquecidos, pero no era un pueblo guerrero. En comparación a la potencia militar más grande en aquellos tiempos, que era Egipto. Y cuando entonces posiblemente le dijeron, mira, agarraron para la playa de para allá. Se me olvidó el nombre, lo dijo el video. ¿Cómo se llama? Nahuay. Algo así. Algo así. Aquí. No agarraron para allá. Y él dijo, espérate.
Dice la palabra. Encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. ¿Quién los habrá encerrado allí? ¿Quién usted cree que fue quien los encerró? ¿El desierto o Dios? Dios. Dios. ¿Y qué hizo entonces Faraón? Pues allá dice la palabra que eso ya en el versículo 5. Todavía no voy a hablar de eso. Vamos entonces al 5 y el 6. Léemelo, Joana. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esta de saber de haber dejado ir a Israel? Porque no para que no nos sirva. Y en su carro y todo consigo su pueblo. Amén. Ahí ellos entraron en el tiempo. Pero como hicimos, que yo hice, pero ya, como usted dice, pastora, ya ellos tenían espías, ya los estaban siguiendo para saber dónde ellos estaban ubicados. Que 2 millones de personas no es muy difícil. No hay manera de esconder todo ese gentío. No había manera. 2 millones de gente se ve desde lejos. La algarabía, los niños, los muchachos, y sobre todo la columna gigantesca que iba al frente de ellos. Usted se podrá imaginar a lo mejor cómo los hebreos se sintieron en esa encrucijada o aparente encrucijada. A lo mejor por eso es que le entra el temor, porque ellos pudieron pensar: oye, pero yo estoy aquí porque yo fui obediente. Me tuvo que haber sobre la ansiedad, miedo, de todo, no eran humanos, o sea, todos esos sentimientos tuvieron que aflorar en el corazón de ellos. Y yo le pregunto a usted, que nosotros estemos en obediencia, ¿significa que todo va a salir como nosotros esperamos? Que el camino va a ser fácil porque nosotros estamos en obediencia. Porque mira que yo he escuchado gente quejándose. Pero ¿cómo es posible que yo esté pasando esto si ahora es que yo estoy bien metidito con Dios? ¿Cómo es posible que a mí se me esté complicando esta situación o X o Y situación si Dios fue el que me mandó allá? Porque entonces se me viró ahora la tortilla. Si ahora es que yo estoy haciendo lo que Dios me está diciendo que haga, ¿por qué ahora tengo tanta resistencia? ¿Lo han pensado ustedes? ¿Ah? Todos nos hemos, ¿verdad?, atribulado, por decirlo así, en algún momento dado, porque pensamos que andar en obediencia significa que siempre los caminos van a ser derechos, fáciles. Y la verdad, hermano, es que no es así. Israel no estaba ya atrapado porque estaba en desobediencia o porque no habían obedecido a lo que Dios le había dicho. Ellos estaban atrapados porque Dios los llevó allí. Alabado sea el Cordero. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿el camino está complicado porque soy obediente o porque estoy andando en desobediencia? Ahora, si usted está en el camino en el que esté ahora y usted está en obediencia, tranquilo, que Dios de alguna manera va a abrir camino. Ahora, si usted está en un camino que no sabe cómo manejarlo porque está en desobediencia, entonces tiene que volverse. Pero en el caso de esta historia, Israel estaba en obediencia. Y allí se encontraron como que atrapados. Le fue dado aviso al rey de Egipto. ¿Quién habrá sido el chota, verdad? Mire cómo él dice: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? ¿Qué es lo que quería, aleluya, el faraón? ¿Qué es lo que quería de ellos? Que ellos le sirvieran, esclavizarlos. Él lo que quería era que los hebreos le sirvieran. ¿Y qué usted cree que quiere el diablo de usted y de mí? Esclavizarnos. A veces nosotros pensamos que volver para el mundo o volver para atrás es porque o para estar mejor. No. Si el enemigo te ofrece o te insta a dejar a Dios y volver atrás, no es para bendecirte, no es para que tú seas alguien o para hacerte bien, porque el enemigo vino, el ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir. Y lo que quiere el enemigo, no solamente de ti, sino también de mí, si yo vuelvo atrás, es volverme a esclavizar.
Gente que piensa, no, yo me aparto, pero yo me quedo tranquila en mi casa, no hago nada malo, no voy a volver a hacer las mismas fechorías de antes, porque ya pues, ya yo estoy viejo, ya yo estoy tranquilo, pastora, tranquilo, yo no me voy a congregar, pero voy a estar tranquilo en mi casa, orando. ¿Usted se cree eso? No, yo no voy a ensuciarme otra vez en el mundo, simplemente no voy a caminar más, no voy a coger como un break, a organizar. ¿Usted cree eso? Que Faraón te va a volver a esclavizar. ¿Qué dijo Jesús? El espíritu inmundo cuando zarandea, si haya la casa desordenada, limpia, ordenada, pero ¿qué? Vacía. Él no dice, déjala así vacía, no, él va y busca peores para que el postrer estado de ese hombre sea peor que el primero. Entonces, Faraón, si ellos volvían para atrás, créanme que los iba nuevamente a esclavizar. Y como bien dice nuestro hermano Elías, para hacer cosas peores, hacerle cosas peores. Así que si usted puso la mano en el arado, no torne su mirada hacia atrás. Aguante presión, hermano, hermana. Los tiempos están difíciles, lo sé, servir a Cristo no es fácil. Pero si usted se vuelve atrás, Faraón lo va a poner a servir, a esclavizarlo, a hacer añico de su vida. Y si usted vino malo, feo, empichonado a Cristo, lo van a poner peor. Las cosas que no hacía antes, las va a hacer ahora. Porque se cree que entonces como éramos gente importante, pues no, bendito, dale un brequecito porque ya Eliezer está viejo, ya está maduro, pues no le des tan duro, déjalo. No, te va a poner a servir en servidumbre. Y por eso es que nosotros no podemos volver atrás. Amén. 6-7. Kevin. Amén. Y unció su carro y tomó consigo. ¿Qué tomó? Su pueblo. Mire cuántos carros tomó. Y tomó 600 carros. Pero no eran cualquier carro. ¿Qué dice ahí? Carros escogidos. Y todos los carros de Egipto. Y los capitanes sobre ellos. Entonces yo quiero que usted imagine. Usted está encerrado porque ellos llegaron a la orilla del mar. Y Faraón viene detrás con 600 carros. Y esos carros, ¿quién los dirigía? No eran cualquier persona, eran capitanes. Entonces, los carros de Faraón, los carros egipcios, las ruedas eran grandes, los carros tenían como una plataforma en la parte de atrás, y en esa plataforma acostumbraban ir 2 hombres, el que dirigía los caballos y el guerrero que estaba al lado. O sea que mientras el que dirigía los caballos, estaba el guerrero con sus lanzas, ¿verdad? Listas. 600 carros con capitanes y el ejército listo para atacar un pueblo que iba como. ¿Cómo ellos iban? A pie. Entonces los carros de Faraón, yo estaba estudiando, eran sumamente ligeros. Porque los caballos que escogían eran fuertes y hacían el andamiaje del carro de una manera que fueran bien ligeros. Entonces, si eran carros escogidos, estamos hablando de un ejército de élite. Estamos hablando de Faraón en los tiempos donde estaba su máximo esplendor como nación. Entonces, podría imaginar el ruido que provocaban esos carros. Salieron de noche. Usted está, aunque la columna para ellos era luz, estaba de noche. Y tú escuchar un ejército de caballos que venían, mira, a fuerte. Y que no eran cualquier caballo. Los mejores caballos en este tiempo son los egipcios y son los árabes. Y tienen miles y miles y miles de dólares en la actualidad. O sea, que no eran cualquier caballo, no eran estos caballos flacos, todos. Eran caballos fuertes. Sí. Podían cargar carros y cargar a 2 personas y llevarlos por ahí a una velocidad, porque según que estás estudiando alcanzaban velocidades extraordinarias. Iban, ¿verdad? Con la prisa de alcanzarlo y de cerrarlo y de matarlo o de volverlo para atrás. Elías, que levantaste la mano, sí. Estaban los caballos y el faraón, y
viendo una foto aquí, ¿verdad? Que busqué así en Google, y viendo la foto de los caballos, y ellos tienen hasta unas coronas puestas, los caballos, y tienen como si fuera una especie de uniforme, los caballos cubiertos también, Sí. ¿verdad? Para protección, imagino que del sol y la arena y todas esas cosas. Incluso en el ejército, el faraón con otro hombre, trepado en el carro, y el faraón está ahí con el arco y una flecha y eso. Sí. No, y según los artículos que encontraron en el Mar Rojo, este arqueólogo Guaya, él encontró unas ruedas que estaban cubiertas de oro. Se entiende que ese era el carro de Faraón, porque las ruedas que estaban cubiertas de oro, pues eran los de los capitanes, ¿verdad? De mayor rango. Entonces, habían carros que no tenían oro para que fueran más ligeros, y habían otros carros que sí le ponían oro para que fueran entonces más aplomados. Mire, hermano, nosotros a veces pensamos que para esa era la gente era bruta. Nosotros pensamos que nosotros somos los más inteligentes porque estamos en la era de la tecnología. Y la realidad es que para esa era, el avance, la inteligencia era extraordinaria. Basta con ir a esos lugares donde están creadas esas pirámides, con esa exactitud. La arquitectura. ¿Cómo era su vida? El oro en abundancia. Lo que nosotros vemos hoy creado, que pensamos que nos las inventamos nosotros, no, ya ellos habían hecho carreteras, habían hecho cosas extraordinarias. La palabra dice que en este mundo hay sabiduría animal y hay sabiduría diabólica. Entonces, hay una sabiduría que es real, que es muchas veces por encima de lo que nosotros como humanos podemos pensar, porque hay personas que reciben sabiduría diabólica. El que inventó la bomba atómica, vamos a ver, ¿qué sabiduría pudo haber recibido ese hombre para crear tal cosa? Pues yo no tengo la capacidad de crear una bomba atómica. Y yo me creo, ¿verdad? De por lo menos sé sumar y restar. Pero para tener la mente, la malicia de tú crear tal cosa, crear, mira, hermano, entonces, estas personas, eso, lo que quiero llevarlos es que cuando dice que eran los mejores carros escogidos, era porque eran carros que estaban capacitados para destruir, para matar, para alcanzar. Como yo correr a pie y tengo un Ferrari atrás corriéndome. Los podían atropellar, los podían matar, hermano. 600, no 40, 600. Alabado sea el Cordero. Por eso la palabra dice en Éxodo 14:10, que vamos a leer ahora, que ellos temieron en gran manera. Porque a veces nosotros nos ponemos tan espirituales, ¡ay, qué cobarde! Si la columna de nube estaba allí, ¿por qué tuvieron miedo? Bueno, de la misma manera que a ti te da miedo, tiene el Espíritu Santo de Dios por dentro, a ti te da miedo también. ¿Sí o no? Ellos lo que tenían era una columna ya, amén. Tú tienes a Dios por dentro. Al Espíritu de Dios, aleluya, que mora en ti. Y hay gente que no puede dormir con la luz apagada. ¿Verdad? ¿Ah? Son cosas que nadie ha experimentado y esta es la naturaleza del ser humano. Eso es amén. Que tengamos a Dios no significa que no tengamos temor, miedo. Y ellos, aunque veían la columna allá, también escuchaban los carros acá. Las amenazas de acá de Faraón. Pastor. Y ahí los más que a lo mejor podían sentir ese galope y ese estruendo de todo ese ejército, porque dice que el faraón se llevó el pueblo, o sea que no era solamente los 600 carros, sí, sino que venía un pueblo a pie también por ahí detrás de ellos, o sea que los que estaban en la retaguardia de esos 2 puntos no sé cuántos millones de gente eran los más que estaban recibiendo ese estruendo y esa situación de a lo mejor miedo, amenaza más directa que a lo mejor los que estaban al frente con Moisés y viendo la nube, que de igual manera estaban, me imagino que temerosos y por la situación del mar y toda la vuelta, pero los que estaban atrás, esos eran los que tenían que tener, ¿verdad? Me imagino yo, el mayor temor porque los encontraba con más en estéreo. Ajá. Cris, léete el 9 y el 10. Pi-a-i-rot. Balsefón. El 10, Cris.
Ajá. Cris. ¿Hubiese cogido miedo, Cris? Sí. ¿Alguien que ayude a Cris? Vamos, alguien que aporte acerca de esos dos versículos. Como dice el pastor, ya estaban sintiendo la cercanía de todos estos caballos, de toda esta multitud que se estaba acercando. Y ya en este momento ellos estaban acampados, que ya estaban justo frente al mar, que ya estaban como que en esta de qué va a pasar ahora. No, y dice la palabra que los alcanzaron. ¿Cuántos han jugado al escondite y al escondite y cuando uno corre y toca? ¿Cómo? Es que yo no jugaba porque siempre invertí y no jugaba. Que uno tenía que llegar a tocadita, vamos, a tocadita. Tocó palo, ¿verdad? Pues esta gente estaba como que jugando tocó palo y los alcanzaron. No fue que tenían 3 metros, 10 metros, una milla atrás, es que los alcanzaron. Obviamente. Esos caballos iban a velocidades inmensas y esta gente iba a pie. Esta gente iba a pie. Y tal vez algunos hasta descalzos. De noche, en un desierto, los alcanzaron. Pero es ahí donde son alcanzados, bendito sea el Señor, que la nube se coloca detrás de ellos. La nube estaba al frente primero. Y cuando el ejército de Faraón los alcanza, la nube se pone entre ellos. Aleluya. Bendito Dios. Porque es que Dios es justo. Y Dios sabe hasta dónde nosotros podemos caminar y cuando nos sentimos acorralados. Él sabe que estamos cansados. Y cuando nosotros pensamos que nos alcanzó, ahí viene Dios y se pone, aleluya, en nuestra defensa. Porque si Dios te mete en un proceso, no te va a dejar solo en medio del proceso o sola en medio de ese proceso. Si te alcanzó lo que te haya alcanzado y Dios te dijo, ve por ahí, que por ahí es, y te alcanzaron, tú tienes que estar tranquilo y tranquilo porque Dios va a cuidarte. Amén. Entonces, eso es lo lindo de nosotros servir al Señor. Dice que los alcanzaron. Pero es ahí donde la nube se coloca detrás de ellos. La columna entonces produjo oscuridad. Vamos a ver algo. Los egipcios primero estaban viendo la columna de fuego que estaba al frente. Estaba alumbrado aquel lugar. Se alumbraba porque ellos veían la columna al frente de fuego porque estaba iluminando el camino a los hebreos. Pero en este caso la columna se va atrás y ya ellos no veían más luz. Para ellos era como, ¿qué dice la palabra? Para los egipcios era oscuridad. Y para los hebreos era luz. Qué bueno es el Señor. Usted sabe que cuando nosotros clamamos a Dios, hermano, el enemigo de las almas puede estar maquinando muchas cosas. Pero cuando nosotros le hacemos caso a Dios y Él va a nuestra retaguardia, el enemigo, Él no es omnisciente, ¿verdad que no? Él no es omnipotente. Él no lo sabe todo. Dios sí. Y déjeme decirle que Dios también toma de sorpresa a nuestro adversario. Porque en aquel momento a lo mejor los egipcios iban detrás de ellos. Y pudieron pensar, los alcanzamos. A lo mejor Faraón comenzó a celebrar, los alcanzamos. Los voy a volver a esclavizar, pero de momento, aquella luz que veía se apagó. Se turbaron. Alabado sea el Cordero. Para los israelitas era luz, pero para los egipcios era oscuridad. Y eso es lo lindo, hermano, de nosotros ser dirigidos por Dios. Cuando nosotros somos dirigidos por Dios, aunque posiblemente nosotros no entendamos para dónde vamos, Dios sí sabe. No le tenga miedo a su adversario. Si Dios le envió a hacer algo, hágalo, que Dios se va a encargar de turbar al adversario. Y de hacer nula toda opresión. Yo he sabido esperar en Dios en muchas ocasiones. Y yo he pensado, me alcanzó. Y de la nada, Dios hace algo que desbarata lo que yo pensé que iba a acontecer y obra a mi favor el Señor. Y el enemigo se queda con las ganas, amén, de ver que yo eché para atrás. Pasó todo lo que pasa dentro de lo tengo, ya van a Dios y todo, pero Dios cambió todo a favor de él. Obró a su favor. ¿Cómo usted cree que
se sintió el enemigo de las almas, el Señor lo reprenda, cuando vio a Jesús en Getsemaní llorando, que dijo: si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Jesús parecía que quería rendirse, oró para rendirse, pero yo me imagino que posiblemente el adversario, a mí siempre esa imagen se me quedó, la película esta de la pasión de Cristo. Usted vio esa escena, que Jesús, cuando Jesús estaba clamando, y que entonces la serpiente así lo zarandea, alabado Dios, pero ahí entonces, ¿verdad?, le aplasta la cabeza, como dice Génesis 3. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos sentimos que nos alcanzaron. Pero si usted le sigue creyendo a Dios y sigue ahí fiel a Dios, Dios va a entorpecer y a oscurecer cualquier plan del diablo. Yo creo a Dios, hermano, y yo lo he visto obrar así. Dice la palabra que no se acercaron los unos a los otros toda aquella noche. No se acercaron. Versículo 10 y 11. Génesis. O ya leímos el 10. Sería el 11 y 12. Muy bien. Dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para demorar por el desierto? Porque han hecho así con nosotros, que nos han sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, dejando servir a otros dioses? Porque mejor no fuera servir a egipcios que morir nosotros en el desierto. Fíjate, doctora, aquí no tiene congruencia lo que yo estoy diciendo, porque ellos vieron la amenaza y digan: vamos a hacer otro clamo a Dios. Pero a la misma vez, como que, mira, por culpa de que estamos aquí. Como cuando podemos decir: mira, ¿qué pasa aquí? La mujer, la serpiente. Estamos quedando por culpa de que estamos aquí, pero no estamos clavando antes que Dios salvar. Y después se le cae una culpa a él, estamos aquí, lo vamos a morir, por supuesto que como tenemos que allá, y vamos a servir a los egipcios y vamos a morir como que se estaban abundamente. Era como que se podía entender, o sea, muchas emociones que existieron en ese momento, porque es como que estamos a punto de morir, la desesperación es culpa tuya. Era como que de alguna manera ellos querían hacer esa situación, pero la actitud que tomaron dentro de, lo puedo entender porque soy humana, pero a la misma vez como que hay que tener un balance, que está bien, estamos aquí, nos vamos a matar, pero a la misma vez como que ya sea algo que tiene que hacer pensar como que hay algo supernatural que está con nosotros, y nosotros mismos estamos en medio de un mar que está ahí parado. Es como que no puedo entender que ellos tuvieran miedo, pero a la misma vez tenía que haber algo dentro de ellos que les hiciera saber como que tenemos miedo, pero mira, estamos en algo seco, sacamos de que se abrió. Era como que, ok, podemos tener miedo, pero a la misma vez había que tener algo que haber dentro de ellos, que aunque algunos pudieran tener miedo, porque un poquito de esto hubiera habido alguien. No sé si me entienden lo que quiero decir. Sí. Yo la realidad, hermano, poniendo... Hecho como que ya se morimos. O sea, yo había estado como dicho como que ya va a pasar. Sí, no, y acordando algo, no había un precedente de que el mar, nosotros decimos: pero Dios puede abrir el mar porque lo hemos leído en la Biblia, ¿verdad? Es como que eso no había pasado. Nunca había pasado otras cosas, no había precedente de que eso podía pasar. En la mente de ellos, nadie había hecho eso. Al contrario, tú me dices a mí que tú me llevas a un sitio, yo voy detrás de ti, porque tú dices que Dios está contigo, también tú tienes la vara y todo lo demás, pero tú eres un hombrecito como yo. Entonces yo no veo salida, pues ¿qué yo puedo pensar? Tú me engañaste. Pues tú eres un tontito, porque entonces tú eres el gran Moisés, el nieto de Faraón, tú sabías que aquí no había salida. O sea, las emociones, como dice Génesis, que tuvieron que haber experimentado esta gente que era esclava, porque tampoco era gente de fe. Estamos hablando de Israel, que era el pueblo más incrédulo que existía, que hasta el día de hoy todavía. Porque no eran el pueblo más santo, el más consagrado, el más obediente, el más fuerte, el más lleno de fe, eran ellos. Y obviamente, Moisés era el culpable, ¿sí o no? Si yo le digo a usted: mira, vamos para Ciales. Síganme lo bueno, que yo sé llegar a Ciales. Y usted va detrás de la pastora, vamos para Ciales. Usted va detrás de mí porque usted entiende que yo sé llegar a Ciales, porque yo lo estoy invitando a ir a Ciales. Pero cuando llegamos a la montaña de Ciales, lo que hay es un barranco. Y usted va detrás de mí. ¿Quién usted va a decir que tuvo la culpa? ¿Usted no sabía? No, y los que te siguen van con el GPS puesto por si acaso. Va mal. Es a la derecha. Te voy a seguir, pero aquí dice que...
Tengo que seguir, pero yo creo que por ahí no hay salida, Moisés. Y Moisés dijo, no, pero hay que seguir la columna porque la columna va por ahí. Y cuando se vieron el mar, de noche, hermano, y los carros atrás. Mire, Moisés tiene que darle gloria a Dios que no lo mataron allí. Dale, cualquier hombre de familia desesperado. Bueno, aunque la realidad es que ellos lo que quieren era volver para atrás. Ellos dicen, mira, yo prefiero volver a ser esclavo que morir aquí. Ellos lo más que pueden hacer, mira, Faraón, llévanos otra vez. Somos tuyos. Porque para que ustedes vean cómo estaba la autoestima, cómo estaba su mente de... Eso pasa con mucha gente, que se encierran en el problema, en lo que pasa, y a veces la solución la tienes al lado, pero no la ves porque te encierran en eso. Pero era su naturaleza también, pastor. Claro. Ellos nacieron en esa condición y Sí. eso fue lo que vieron siempre. 400 años en esa. Imagínate. No, es que también la gente cree que ellos eran esclavos y que estaban encadenados. Ellos no eran esclavos que estaban encadenados. Sí, ellos comían bien y vivían bien, claro. Se movían en Egipto, no era como que... Lo que pasa es que eran esclavos en cuestión de que tenían que hacer todos los trabajos. Ajá. Pero ellos no estaban encadenados, ellos Sí. se movían en Egipto. Comían, dormían, hacían de todo. Sí. Eran Lo una que pasa es comunidad, que les tocaba hacer los trabajos. sí, era una comunidad subyugada por el gobierno. Correcto. O sea, te doy esta área, vives ahí, tienes tu comercio, tienes toda la cosa, pero a las 8 te tienes que presentar a hacer las pirámides porque si no te busco. Correcto. Exacto. Y salieron bajo esa influencia y bajo la adoración a sus dioses y toda la vuelta. Yo digo, pastora, que el ser humano cuando se acostumbra a no tener nada, ese es su visión, no tener nada. Cuando Moisés saca a esas personas de Egipto, ellos vieron desde un principio los milagros, las plagas, y aún así su fe no fue aumentada. Estaban en esa mentalidad fuerte porque estaban acostumbrados a eso mismo, a no tener nada, a estar en la esclavitud, porque tenían esa mente. Y así somos nosotros. Sí. Así, el ser humano es así, cuando tú te acostumbras a no tener las herramientas o las posibilidades en la vida, te acostumbras y te acomodas ahí y se te hace difícil salir de ahí. Aunque Dios te diga, te voy a levantar, te voy a hacer, Sí. pero si tu mente, tu chip no cambia, te quedas en eso. Sí. Puedes tener el mejor líder. Porque Moisés era tremendo líder. Y vuelvo y digo, era un líder respaldado por Dios. Pero a la hora de la verdad, yo tengo personas que me han dicho, no, eso no es para mí, el evangelio no es para mí. Eso no es para mí. A mí me gusta eso, escuchar palabras, pero no, eso no es para mí. Me lo han dicho, gente buena que quiere, pero dicen, no, eso no es para mí. ¿Y para quién es? ¿Es para ti es? Pero también, pastor, yo creo que es responsabilidad de cada ministro, de cada persona que se para ahí al frente, hablar un evangelio, no de flores, de florearlo. Aquí se sufre, como usted dice, aquí se llora, Sí. porque hay muchos ministros que te ofrecen que quizás creen algo bien, y no es una realidad. Cuando vienen al evangelio, dice, oh, esto era, yo tengo que soltar, yo tengo que dejar, yo tengo que hacer esto. Pues no, mejor me acomodo, volvemos atrás a la mentalidad de esclavitud. Se acabó. Sí. Miren, esta gente dijo, no había sepulcros en Egipto que nos han sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? O sea que aún ellos, Moisés diciéndole, mira, Dios me envió, vieron esto, vieron aquello, pero ellos, aún en ese momento, oye, estaban resistiendo a lo que Dios quería. Pero también nos ponemos en su lugar, nadie había abierto un mar. Yo no sé que allá abajo hay un puente como el arqueólogo en el 78 descubrió. Porque a mí tú me dices, cruza ese mar. Yo voy a llegar hasta aquí, pero cuando me llegue aquí, yo voy a volver para atrás. Es lógica, hermano. Vuelvo y digo, ellos no eran tontos. Eran gente pensante, como usted y como yo. Y la lógica es, allí tuvo que haber diferentes expectativas. Aquí nos morimos todos. Vamos a matar a este hombre, que ya no era la primera vez que lo pensaron. O iba a pasar algo. O la gente que estaba, algo va a pasar aquí. Porque si Dios nos trajo aquí, la columna está ahí, no se ha movido. Algo va a hacer esa columna ya mismo. Yo estaría pendiente a lo de Moisés. Ese era el momento de ya acercarnos a Moisés. Yo estuviera en la falda de Moisés. Mira, ¿qué vamos a hacer ahora? Dale, Moisés, dale. ¿Verdad? Y en la vida hay gente que es así. Cuando llega el momento difícil, dice, me voy para atrás. Hay otros que dicen, no puedo con esto, voy a acribillar al líder.
Y está el inteligente que dice, no, esto está difícil, pues ahora me acerco al líder a ver qué es lo que va a hacer yo. Porque hay diferentes caminos. Entonces, miren qué hermoso. Camila, léete el 13 y el 14. A 2.5, 2.3 millones de personas. ¿Cuánto le habrá llegado ese mensaje al último? No había WhatsApp. No había alerta como ahora que no saben las alertas. Hubiese sido fácil que hubiera un WhatsApp allí. Moisés mandó un mensaje. Pueblo, está firme. Y ver las... Yo me pregunto, hermano, ¿cómo Moisés pudo haber... ¿Cuántos habitantes tiene Puerto Rico? ¿Hay quien sabe? ¿No? 3.5, 4 millones, se supone. ¿Sí? Dice, los censos dicen que eso es lo que hay 3.5. En la isla, sí, en la isla. Y afuera creo que hay 8, algo así. No, aquí en la isla. Bueno, se puede decir 3.5. 3.5. Entonces yo estoy aquí en Trujillo Alto. Y Dios me dice Trujillo Alto, dile a mi pueblo que no tema. En Cabo Rojo. En Cabo Rojo, ¿cómo los de Cabo Rojo se van a enterar que? O los que están allá abajo. O sea que esta orden, más que hablarle al pueblo, ¿a quién usted cree que le ministró más? ¿A quién? A Moisés. ¿Usted se cree que Moisés no se turbó igual? Peor. Las responsabilidades de aquello, de aquella gente que empieza porque entonces empiezan a murmurar. Porque yo me digo que toda aquella gente conglomerada en esa playa así, juntitos todos, rápido se regó la voz. Los líderes también de Moisés, Aarón, mira, la gente está, y Moisés allí frente a aquel man. Yo entiendo que la palabra a quien primero tuvo que haberle ministrado y creído y hablado era al mismo líder. Pastor. Ah, no, que te escuché. Ah, pues no, pues escuché mal entonces. No temáis estar firme y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veréis, que habéis visto, nunca más. Para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué le dijo primero Dios a Moisés que dijera? No teman, permanezcan y vean. No teman, permanezcan y contemplen la salvación de Jehová. Estar firme no significa que tengan que hacer, ¿verdad?, el saludo de militar, sino que estuvieran, ¿verdad?, convencidos y firmes que algo iba a pasar, que no volvieran para atrás. El escenario original era muerte, ¿verdad? Porque él lo determinó, hubiéramos muerto allá. Y ahora están viéndolo de nuevo, pero si te analizas, la única opción que había era esa. No había otra. Exacto, o sea, te estamos viendo a, ¿verdad?, lo que es la esperanza, pero era muerte. Porque si te quedas estático, o sea, como que, ¿qué prefieres? ¿Ahogarte aquí o nadar? A ver si te llegas a la orilla. ¿Usted te va a dar hundir? Sí. Mejor me muero aquí descansadito. Tranquilo. No, hay que nadar hasta donde no puedan más. Hay que avanzar. Vuelvo y digo, esta gente nunca habían vivido en fe. Aunque su padre, Abraham, se le llamó el hombre de fe, ellos era la primera vez que iban a dar ese paso de fe. No es lo mismo tú matar al cordero, porque ya Dios le había dicho, pues vas a matar esto, vas a poner la sangre, los dinteles. Ellos vieron que la muerte pasó, nadie murió de su primogénito. Ok, chévere, pues amén. Puede haber sido casualidad o whatever, pues mira eso. Los sacrificios eran comunes en ese tiempo, o sea, no era algo nuevo, que ellos, los egipcios también sacrificaban a sus ídolos, o sea, que ellos estaban en el mismo, conocían más o menos la dinámica de los sacrificios, la sangre y demás, pero esto, ningún diosito de Egipto había hecho eso, y a lo mejor ellos no pensaban que eso iba a pasar. A lo mejor ellos no pensaban, porque Moisés no dijo, mira, pues yo voy a abrir ahora el Mar Rojo. No, ellos dijeron para dónde agarrar. Como ustedes vieron en la imagen, estaban los egipcios atrás y no había manera de correr ni para la izquierda ni para la derecha. Pues lo único que tenían que hacer, como decía nuestro hermano Rey, pues era esperar a ver qué pasaba. El 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? O sea, que tan pronto él dijo eso, ¿qué usted cree que estaba haciendo Moisés? Señor, papá, Señor, a lo mejor el varón quédate ahí, a lo mejor se va a poner esquinito oral. Y que ahí se nota que Claudio no Claro. sabía qué hacer.
Sí, porque no le dije, no le digas, Dios no le dijo, no clamen a mi pueblo. Dios, ¿por qué clamas a mí? O sea, que Moisés estaba, Sí. ¿Qué vamos a hacer? a lo mejor estaba con la vara haciendo 20 cosas, a ver qué va a pasar aquí, pastor. Amén. En la versión lenguaje actual dice desde el versículo 14, tranquilos, no tengan miedo. Hablando Moisés, ustedes no se preocupen que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. A esos egipcios que hoy ven, no volverán a verlos nunca más, porque Dios peleará por ustedes. Pero entonces dice en esta versión, pero Dios le dijo a Moisés, ¿tú por qué me pides ayuda? O sea, que estaba en esa lucha. Bendito María Moisés. Que yo le dije a esta gente que no se preocupen, pero ¿qué vamos a hacer? Estaba encerrado en el aposento. Vuelvo y digo, vamos a ponernos, que yo lo llevo allí al Hasta el escafrón. líder coge lucha, pastora. Que Ese es el que coge lucha. pobre Moisés, bendito, pobre hombre. Él tuvo que haber hecho la oración eficaz del gusto en ese momento. Porque ni él mismo había visto un milagro así. Pero que Dios te dijo, acciona. Vamos, muévete. No te quedes estático. Es que Acciona. mueva. Porque no sabemos cuánto tiempo tuvo Moisés clamando. Chacho, son así, nos dicen. Yo tuvo que haber sido algo rápido. Bueno, no sabemos. No, clamar es clamar. Bueno, ¿Por qué clamas a mí? Clamar es, mire, clamar. mínimo más de una hora. Había prisa, aquellos egipcios estaban allí desesperados, peleando con la nube. Y la verdad, hermano, que Jehová les dice, ¿por qué clamas a mí? Diga a los hijos de Israel que marchen. Yo ya le hubiese dicho, ¿para dónde? Yo le hubiese dicho, Señor, ok, vamos a marchar. ¿Para dónde? ¿Usted no ha dicho eso? Si lo que ves es ¿para dónde va a marchar? A lo mejor estaba hasta dando la espalda al mar. Porque, oye, para allá no se puede. ¿Y para dónde marcho? Para allá. No, mírate, para allá, para el mar. ¿Cómo? Mira, hermano, hay cosas que Dios nos va a pedir que nadie va a entender. Hay cosas que Dios te va a pedir hacer que nadie las va a entender. Usted va a marcar ese precedente. Porque para Dios no hay nada imposible. Así que si Dios te pide algo y nadie lo ha hecho, usted nunca ha escuchado algo así, y Dios te dice algo, hágalo. Hágalo. A lo mejor usted va a tener la bendición de solamente usted ser el único que lo hizo. Créale a Dios aún en lo que nadie entienda. Moisés no le preguntó a Aarón, ¿qué tú crees? Ni a María la hermana. No le preguntó a nadie. Dile a los hijos de Israel que marchen. Que yo te diga, Eliezer, hay que marchar para el agua. ¿Cómo? ¿Hasta dónde? Después de ti, Moisés. Dice el versículo 16, porque es que Dios da las instrucciones completas. Le dice, y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Nadie sabía que estaba el puente de tierra que nosotros vimos. Nosotros lo sabemos ahora. Pero nadie lo sabía. O sea que ellos caminan, es que Dios está bueno, hermana Lourdes. Él abre cada camino donde nosotros pensamos que no lo hay. Pero Dios sabía que sí estaba. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. O sea, Dios la tenía con ellos. ¿Sabe por qué? Porque en esos 5:2, cuando Moisés le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo, ¿qué le dice Faraón a Moisés? ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Dios estaba diciéndole y mostrándole a Faraón quién era él. Ok, aguanta presión ahora, Faraón. Zampúllete. Es aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. O sea que ahora no solamente Dios iba a endurecer el corazón de Faraón, sino ahora de todos ellos. ¿Por qué? Porque si no endurece el corazón, ¿ustedes creen que ellos se van a meter detrás de ellos? ¿Ustedes están locas? Yo para allá no voy. ¿Sabe? Se ensañaron tanto posiblemente
Dios permitió que ese coraje y ese odio y lo que había en el corazón de esa gente que lo quería realmente terminar, floreciera. Porque siempre lo que hay en el corazón va a florecer. Bueno, había un puente, que eso fue lo que encontramos, había un puente, pero sí. Sí. Sí, sí, como un canal, si pudiéramos decirlo. Y que tampoco es que ellos cruzaron una distancia, ¿no? Así que, dice, el 18 y nos vamos, que ya son las 9. Y sabrán los hijos, los egipcios, perdón, que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en su carro y en su gente de caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y después de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a las espaldas. Y iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. O sea que cuando Moisés tiende la vara, ¿verdad? Lo que aconteció fue que empezó a soplar un viento oriental toda la noche que dividió, aleluya, las aguas, hasta que entonces ellos pasaron pisando tierra firme. O sea que no fue que iban en agua, ¿verdad? Como uno cuando va a cruzar una chanquita, que dice la palabra que cruzaron en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muros a su derecha y a su izquierda. Mire, hermano, hasta en ese momento a mí me hubiese dado miedo. Y si se hace el viento, ¿verdad? Había que pasarla rápido. Y bueno, pero es que no era mucha gente. Sí. Con el partido. Mire, hermano, cuando Dios abre una puerta, usted tiene que pasarla rápido. No puede pensarlo 2 veces. Que no le coja toda la noche. No debe pensarlo. Mira, se va a unir el mal. Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. O sea que ellos siguieron hasta la mitad. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Todo el mundo entró hasta la mitad del mar. Y aconteció a la vigilia de la mañana, entiéndase que se yo a las 5 de la mañana, cuando amaneció a las 6 de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube. O sea, nunca el Señor perdió le quitó la mirada de ellos y trastornó el campamento de los egipcios. Dígame usted, mire el 25, a mí me encanta este versículo. Y quitó la rueda de su carro y los trastornó levemente. O sea que el Señor allí le cambió la toma. Sí, porque nadie se la quitó. Dice que el mismo Dios le quitó la rueda de un carro. O sea que aquellos carros iban, mira,
Y de momento aquella con empezaron a hacer plan. Porque no fue que los mató, fue que le quitó la rueda. Entonces los egipcios dijeron, ¿qué dijeron? Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. O sea, hermano, ¿de qué modo lo están diciendo? Son 10 plagas. Y todavía tú no entiendes. Para que tú veas, hermano, como el enemigo muchas veces entenebrece. Digo, en este caso fue Dios quien endureció sus corazones, pero ya estaban duros. Ahora cuando se vieron en peligro verdadero, dijeron, ay, vamos a huir porque Dios está con ellos. Por eso nosotros no podemos ensañarnos contra las personas, porque tú no sabes si Dios está con esa persona. Y tú no ves que Dios está con ella. Tenga cuidado. Cuando usted no ve que Dios está con él o con ella, y tú le estás haciendo la guerra, que no vaya a ser que cuando, ay, Dios está con eso, es cierto. Cállese. No busque. Baje el teo. Tenga cuidado. Porque cuando usted no ve que Jehová está con él, que Jehová está con ella, y tú le tienes la guerra hecha, y te van a vaciar la goma. Alábame el cordero. Bueno, dice. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces Moisés tuvo que haber pasado hasta el último. Qué prisa, yo no se puede aguantar. Mira, avanza y pasa. Dale avanza que vienen los egipcios por ahí. Entonces Moisés tendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar bendito. Y Jehová les derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ¿cuánto? Ni uno quedó. Ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por puro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. O sea, cuando aquellos cuerpitos empezaron a flotar, los vieron allí. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¿Hasta cuándo creyeron? Hasta que le dio sed. Esto continuará. Mire, yo después de eso no dudo ni de Dios ni de su siervo. Y vamos a ver cómo eso va a continuar. ¿Dudas o preguntas, hermano? ¿Quién me quiere hacer la conclusión? Un valiente que quiera dar la conclusión para irnos. ¿Qué nos enseña eso? 14. Que muchas veces nos vamos a encontrar frente a ciertas amenazas, ciertas circunstancias, ciertas batallas que puedan parecer imposibles, pero Dios siempre Dios siempre va a orar a nuestro favor, después de que nosotros, ¿verdad?, seamos obedientes a su palabra. Amén. Pastora, yo he visto también que a Dios le gustan esas cosas así. A él no le gusta lo fácil. Es como que tiene que ser difícil para él hacer. Para glorificarse. Tiene que ser imposible para él hacer. Si es posible, no, hazlo. Hazlo tú. Claro. A él le gusta imposible. Mira, hermano, si nosotros pudiéramos hacer lo que hace Dios, Él no fuera Dios. Él no fuera Dios. Y no fuera un Dios que mereciera ser Dios. Porque yo lo puedo hacer. Lo que hace Dios, ser Dios, es que nosotros no hacemos lo que Él puede hacer. Ahí es que se manifiesta que yo soy Dios. ¿Ven? Entonces, si usted puede hacer lo que Dios hace, Él no fuera Dios. Si usted pudiera entender todo de Dios, Él no fuera Dios. ¿Se oye y se entendió eso? Que a veces queremos entenderlo todo. Y si nosotros entendemos todo lo de Dios, Él no fuera Dios. Lo lindo de Dios es que nosotros no lo entendemos, por eso es Dios. Lo lindo de Dios es que nosotros no podemos hacer lo que Él sí puede hacer. Por eso es Dios. Por eso yo le sigo. Porque no le entiendo todo. Y por eso es mi Dios. Que Dios fabulo hubiese sido un Dios que yo tuviera que cargarlo, que yo no puedo entender, que yo puedo manejarlo, que yo puedo decir, que yo lo puedo ver como el obra. Ah, pues Dios va a ser así, Dios va a ser así. No, yo conozco a Dios, usted no conoce a Dios, no, usted no sabe usted no sabe lo grande que es su Dios.
Moisés puede decir, yo conozco a Dios, mira, yo convertí una serpiente en palo, para aquí, para allá, Dios eso, se manifestó en una salsita, para aquí, para allá. Pero él nunca había visto a Dios abrir un mar. Él nunca había visto a Dios bajar pan. Nunca le llenó un desierto de codornices. Nunca había visto llenando un desierto de codornices. Nunca había visto una peña que botara agua. Nunca había un monte echar relámpagos. O sea, que nosotros nunca vamos, en este plano terrenal no vamos a conocer por completo a Dios. Porque nosotros estamos viendo, como dice la palabra, oscuramente como un espejo oscuro. Pero luego de que seamos transformados, vamos a conocer como fuimos conocidos. O sea que, no nos demos pompa de que yo conozco a Dios, no. Si usted conociera a Dios, Dios no fuera Dios. Toda la grandeza. Aún nosotros allá, Él sigue siendo tan grande, tan poderoso. La palabra dice que nosotros no debemos de enjuiciar ni de tomar juicio. Dejen que sea Dios, porque Dios es justo. Dios es justo. En la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Camine. Dios le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que qué. Él se va a encargar de los egipcios, de hacer milagros, de ministrar, de dar pan, de dar agua. Yo siempre le digo a Dios, sorpréndeme. A mí me encanta que me sorprendan. Me encanta, me gusta la sorpresa. Así que, y a Dios le encanta sorprender. Así que dígale a Dios, sorpréndeme. Estoy aquí, sorpréndeme. Y Dios lo va a hacer. Amén, iglesia. Así que vamos a estar puestos de pie en esta hermosa noche. A su nombre sea la gloria. Bendito Dios. Aleluya. Venga, pastor, pase por aquí a tomar las ofrendas. Y nuestro hermano Eliezer hace oración por el estudio. Padre bueno, Dios eterno, Dios de gracias. Padre, gracias, Dios mío, por esta enseñanza, Dios del cielo. Te damos, Jesús. Te damos gracias porque podemos ver tu gloria, Dios mío, Dios de los cielos. Padre, que podamos seguir aprendiendo. Que esa palabra, Dios mío, la podamos usar, Dios de los cielos, en todo lo que hacemos en nuestra vida. Que nos dé la